En un pequeño pueblo rodeado de campos y colinas, donde el viento soplaba suave entre los árboles y las aves dibujaban figuras en el cielo, un burro viejo y de mirada triste caminaba lentamente por un sendero de tierra. El sol comenzaba a caer, tiñendo de dorado el paisaje mientras él avanzaba con pasos cortos y pesados. Su silueta, delgada y encorvada, contrastaba con la tranquilidad del entorno. Cada movimiento parecía costarle un enorme esfuerzo, como si el peso del pasado se llevara sobre el lomo junto con el polvo del camino. No llevaba soga ni marca, y su andar errante decía mucho más de lo que su silencio permitía entender. Tal vez había escapado, tal vez lo habían dejado atrás. Tenía el pelaje cubierto de tierra, con algunas partes enmarañadas por espinas secas que se habían enredado en su camino. Sus orejas, caídas hacia los lados, apenas reaccionaban a los sonidos del campo. Pero de vez en cuando, alzaba ligeramente la cabeza y miraba a su alrededor como si esperara ver una cara familiar o escuchar una voz amiga entre los árboles. Nadie sabía de dónde venía, ni cuánto había caminado. Su pelaje estaba sucio, su paso era lento, pero en sus ojos aún brillaba una chispa de vida. El sol comenzaba a caer cuando el burro, cansado y distraído, se desvió ligeramente del sendero en busca de sombra o tal vez de algo de pasto tierno que aún resistiera el calor del día. El campo estaba silencioso, interrumpido solo por el zumbido lejano de insectos. Sin saberlo, sus pasos lo condujeron hacia un árbol seco, inclinado sobre un viejo tronco hueco cubierto de maleza. A simple vista, parecía inofensivo, un simple resto del bosque olvidado por el tiempo. Pero dentro de ese tronco, oculto entre la madera resquebrajada, latía un peligro invisible, un enorme nido de avispas que llevaba tiempo creciendo sin ser molestado. El burro, en su inocencia, acercó el hocico para olfatear o tal vez para rascarse con la corteza, buscando alivio a alguna picazón. Y bastó un movimiento en falso, un roce mínimo, para que el interior del tronco estallara en vida. Una nube densa y oscura de avispas salió disparada con furia, defendiendo su hogar como una sola criatura. En cuestión de segundos, el aire se llenó de un zumbido agudo y amenazante. El burro retrocedió bruscamente, confundido, pero ya era tarde. Los insectos lo rodearon con agresividad, picándolo sin descanso en la cara, las patas, el lomo. El animal relinchó con fuerza, moviéndose en círculos, tratando de huir, pero su cuerpo debilitado apenas respondía. La escena, invisible para muchos, se volvía una pesadilla silenciosa en medio del campo. El pobre animal relinchó con fuerza, un sonido agudo y desgarrador que rompió la calma del campo. En un intento desesperado por escapar del enjambre, giró sobre sus patas, pero el miedo le ganó al equilibrio y tropezó con una raíz expuesta del suelo. Cayó pesadamente de costado, levantando una nube de polvo que apenas logró ahuyentar a las avispas. Estas, furiosas por la interrupción de su nido, lo rodearon con una agresividad feroz, picando sin descanso en el hocico, el cuello y las patas del indefenso burro. Las picaduras ardían como fuego bajo su piel, y su cuerpo se retorcía entre la tierra y el dolor. Con cada intento de levantarse, las avispas se aferraban con más fuerza, como si no le permitieran ninguna escapatoria. Sus ojos, antes apagados por la tristeza, ahora se llenaban de un dolor crudo y visible. Respiraba con dificultad, agitado, asustado. Era una escena tan brutal como impotente, una imagen que ningún animal debería vivir en soledad. A pocos metros, un agricultor que trabajaba su tierra detuvo de golpe su labor al escuchar aquel relincho cargado de sufrimiento. Dejó caer su herramienta y alzó la vista, guiado solo por el instinto. Corrió entre los surcos del cultivo, con las botas pesadas chocando contra el suelo, sin saber aún qué encontraría, pero sabiendo que algo, o alguien, necesitaba ayuda urgente. El agricultor no lo pensó dos veces. Apenas vio al burro en el suelo, cubierto por una nube de avispas furiosas, dejó caer sus herramientas y corrió lo más rápido que pudo. Era un hombre de campo,
acostumbrado a ver animales en apuros, pero lo que tenía frente a él era distinto. El dolor del burro se sentía en el aire, como un grito mudo que atravesaba la calma de la tarde. Sacó su celular con manos temblorosas y llamó al equipo de rescate animal del pueblo, con la voz entrecortada por la urgencia. Mientras tanto, actuó por instinto. Corrió hacia un barril de agua cercano, empapó una toalla vieja y algunas ramas, y volvió junto al burro. Las avispas lo rodeaban también a él, pero no le importó. Usando la toalla, trató de espantar a los insectos, cubriendo al animal lo mejor que podía para protegerlo de nuevas picaduras. Su respiración era agitada, y el miedo de llegar tarde lo empujaba a moverse sin pensar en su propio dolor. El burro estaba aturdido, con picaduras por todo el cuerpo. Su piel mostraba zonas enrojecidas, inflamadas, y su hocico sangraba levemente por los golpes que se había dado al caer. Pero aún respiraba. Su pecho subía y bajaba con dificultad, y aunque sus ojos estaban casi cerrados por la hinchazón, seguía vivo. El agricultor, de rodillas junto a él, murmuró en voz baja: «Resiste, pequeño, ya vienen por ti». Minutos después, una camioneta blanca con las luces encendidas apareció entre una nube de polvo, avanzando a toda velocidad por el camino de tierra. El sonido del motor rompió el silencio del campo, y cuando se detuvo, 3 personas descendieron de inmediato. Eran los rescatistas del equipo local de protección animal, conocidos en el pueblo por su dedicación y por nunca dejar atrás a un ser vivo en peligro. Traían consigo una caja de primeros auxilios, mantas húmedas, una camilla improvisada hecha con madera y tela resistente, y lo más importante, una mirada de determinación. Al ver al burro tendido en el suelo, cubierto de picaduras y sin fuerzas para moverse, no perdieron ni un segundo. Se colocaron trajes protectores para evitar nuevas picaduras, pues aún rondaban algunas avispas dispersas en el aire. Uno de ellos se arrodilló junto al animal, acariciando con cuidado su frente mientras susurraba palabras tranquilizadoras. El burro, aunque débil, reaccionó con un leve movimiento de orejas, como si comprendiera que por fin había llegado ayuda. Con extremo cuidado, lo cubrieron con mantas húmedas para calmar las heridas y la inflamación. Luego, entre los 3, levantaron su cuerpo con suavidad y lo acomodaron sobre la camilla. Cada movimiento fue lento, medido, humano. Lo subieron a la parte trasera de la camioneta, donde lo esperaban vendas, suero y agua limpia. El destino era un pequeño refugio ubicado a las afueras del pueblo, un lugar sencillo pero cálido, donde por fin podrían brindarle la atención que tanto necesitaba. Durante días, el burro permaneció en una pequeña zona del refugio, bajo la sombra de un techo de madera y rodeado de mantas limpias. Los voluntarios se turnaban para cuidarlo día y noche. Le administraban medicinas con mucho cuidado, limpiaban sus heridas y le ofrecían comida suave y agua fresca cada pocas horas. También le daban baños tibios para aliviarle las picaduras, hablándole con voz suave mientras lo hacían, como si esas palabras fueran parte del tratamiento. Aunque sus ojos seguían apagados y su cuerpo apenas respondía, no lo dejaron solo ni un instante. Al principio, el burro no comía ni se movía, como si hubiera perdido toda voluntad de vivir. Pero el cariño es una medicina poderosa. Pasaron los días, y de a poco, comenzó a levantar la cabeza. Primero apenas unos segundos, luego un poco más. Sus orejas, que antes colgaban sin fuerza, empezaron a reaccionar a los sonidos. Un día, mientras uno de los voluntarios lo acariciaba, el burro emitió un pequeño relincho, casi imperceptible, pero suficiente para llenar de esperanza a todos. Era su manera de decir que seguía ahí, que no se había rendido. Unas semanas más tarde, bajo un cielo claro y el canto de los pájaros, el burro caminaba lentamente por el patio del refugio. Su andar seguía siendo pausado, pero firme, como si cada paso representara una pequeña victoria. Aunque en su cuerpo aún quedaban cicatrices visibles, ya no eran heridas abiertas, sino marcas de una batalla superada.
Sus ojos, antes apagados, ahora reflejaban calma y confianza. Había recuperado el apetito, disfrutaba de la sombra de los árboles y hasta se dejaba cepillar por los voluntarios que lo cuidaban con paciencia y cariño. Lo llamaron valiente, no solo por haber sobrevivido al ataque, sino por la forma en que resistió el abandono, el dolor y el miedo. Su presencia se convirtió en símbolo de esperanza para todos los que visitaban el refugio. Muchos niños se acercaban a verlo, a acariciarlo y a aprender su historia. Y así, gracias al agricultor que escuchó su llamado en medio del campo, y al equipo de rescate que no dudó en actuar con humanidad y rapidez, el burro encontró no solo un lugar donde sanar, sino también un nuevo comienzo lleno de dignidad y afecto. Hoy, Valiente vive en una granja donde los niños lo visitan, lo acarician y le dan zanahorias. Se ha convertido en símbolo de esperanza y ternura. Porque incluso cuando la vida golpea, siempre puede aparecer alguien dispuesto a tender una mano. Esta fue la historia de Valiente, el burro que sobrevivió a un ataque de avispas, gracias a la compasión humana. Porque a veces, un solo gesto puede cambiar una vida entera. Si te conmovió la historia de Valiente, suscríbete y activa la campanita para más rescates. No te pierdas el siguiente video recomendado. Nos vemos pronto.